Mucho antes de ser Guajuapan, este valle vio nacer asentamientos pequeños alrededor del año 400 antes de nuestra era. Sus fundadores originales son conocidos arqueológicamente como los Ñuñata o gente antigua. Entre los años 350 y 800 después de nuestra era, floreció en la región la cultura Ñuñe, que significa tierra caliente en mixteco bajo, una civilización con su propia escritura jeroglífica y con estilo cerámico único, cuyo corazón latía en el hoy sitio arqueológico del Cerro de las Minas y el Cerro del Sombrerito. Hacia el año 1200 de nuestra era, la cultura mixteca Puebla se consolidó y étnicamente eran y son Ñu Sabi, el pueblo de la lluvia, aunque con variantes lingüísticas regionales propias de la Mixteca Baja. La Mixteca nunca fue un imperio unificado. Funcionaba mediante señoríos o cacicazgos locales que comerciaban, se aliaban mediante matrimonios reales o se hacían la guerra por tierras de cultivo. Sin embargo, el gran cambio bélico ocurrió en el siglo XV con la expansión mexica. Moctezuma y Huicamina conquistó la región para asegurar las rutas comerciales hacia el sur. De ahí que la palabra Guajuapan provenga del náhuatl, el idioma de los conquistadores, que significa río de los guajes. Los mixtecos locales resistieron este dominio y la llamaron Ñude. Aunque hay algunas controversias respecto a su significado, algunos lingüistas más conservadores explican que significa tierra o piedra escondida, pero algunos otros y los pobladores mismos adoptan el significado de tierra de valientes como un recordatorio de su identidad combativa. La base de la vida era la agricultura de temporal en un clima semiárido. Cultivaban maíz, frijol, calabaza y el sagrado guaje. La recolección de cactáceas y la cacería menor de conejo y venado complementaban las dietas. El trueque en los mercados locales era el eje de la circulación de bienes. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, las tropas de Francisco Zorco avanzaron hacia Oaxaca. En Guajuapan, la conquista operó mediante la evangelización de los frailes dominicos y la reubicación forzada. El cambio más radical ocurrió en 1561 por orden virreinal. Se obligó a los indígenas que vivían dispersos en las faldas de los cerros a bajar a poblar la llanura actual. ¿Para qué? Esa llanura era una mezquitera solitaria propicia para que los bandidos asaltaran a los comerciantes viajeros. Al concentrar a la población, la corona española controlaba el territorio, cobraba tributos más fácilmente, protegía la ruta comercial y despojaba a los pobladores de su geografía simbólica, permitiendo la introducción de la semiótica colonial. Así nació el trazado urbano colonial de San Juan Bautista Guajuapan. Los españoles introdujeron las cabras. La Mixteca Baja se convirtió en una gigantesca zona de pastoreo. Esto provocó una grave erosión del suelo a largo plazo, pero creó una nueva dieta y economía pastoril. La tierra se concentró en manos de grandes hacendados españoles. Los nativos pasaron de ser dueños de sus parcelas a peones explotados pagando tributo mediante el sistema de encomiendas. La recolección de la grana cochinilla para tintes y el tejido incipiente de la palma se volvieron estrategias familiares para conseguir monedas y pagar las cargas coloniales. Para Guajuapan, la independencia fue una vivencia de carne y hueso. El sitio de Guajuapan fue uno de los episodios militares más prolongados y simbólicos de la Guerra de Independencia de México, en el sur de la Nueva España. Ocurrió entre abril y julio de 1812, cuando las fuerzas insurgentes resistieron durante 111 días el asedio de tropas realistas muy superiores en número. La importancia del acontecimiento radica tanto en su duración como en su valor estratégico, ya que permitió a los insurgentes conservar un corredor de comunicación entre el centro del virreinato y el sur. Tras el levantamiento iniciado por Miguel Hidalgo en 1810, el movimiento insurgente sufrió fuertes derrotas en el centro del virreinato. En este contexto, Morelos organizó una campaña distinta, basada en la toma progresiva de ciudades estratégicas del sur. Oaxaca, Puebla, la Mixteca y la costa del Pacífico eran fundamentales porque permitían controlar rutas comerciales, abastecimientos y comunicaciones entre diversas regiones insurgentes. Guajuapan ocupaba una posición privilegiada. El valle conectaba al Valle de México con Oaxaca, la Mixteca y la costa del Pacífico. Quien dominara esas plazas podía controlar buena parte del tránsito militar y comercial del sur. Esa importancia explica que ambos bandos la consideraran un objetivo prioritario. A principios de 1812, el mando insurgente de Guajuapan quedó en manos de Valerio Trujano, abogado de profesión y militar por necesidad. Trujano llegó con un contingente relativamente pequeño y organizó la defensa de la población. Poco después, el comandante realista José María Regules reunió un ejército considerable para recuperar la ciudad. Las estimaciones varían según las fuentes, pero existe consenso en que los realistas superaban ampliamente a los defensores insurgentes. Comenzó entonces un largo sitio que prolongó desde el 5 de abril hasta el 23 de julio de 1812. Durante esos 111 días, Guajuapan quedó prácticamente aislada.
Los realistas rodearon la población para impedir la entrada de alimentos, agua, armas y refuerzos. Dentro de la ciudad comenzaron a escasear los víveres y la pólvora. Las enfermedades también hicieron mella entre las poblaciones y los civiles. La resistencia dependía tanto de la capacidad militar como de la organización cotidiana de la población, que colaboró en la construcción de fortificaciones, el reparto de alimentos y el transporte de municiones. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando Trujano logró enviar un mensajero para solicitar ayuda a Morelos. La tradición sostiene que el encargado fue un joven indígena llamado José López, quien consiguió atravesar las líneas enemigas. Aunque algunos detalles de este relato pertenecen más a la memoria histórica que a la documentación plenamente verificable, sí existe evidencia de que Morelos recibió el mensaje y decidió marchar hacia Oaxaca. El 23 de julio de 1812, Morelos llegó con un ejército insurgente y atacó a las fuerzas realistas desde el exterior, mientras los defensores salieron simultáneamente desde la ciudad. El ataque coordinado rompió el cerco y obligó a los realistas a retirarse. El sitio terminó con una victoria insurgente. Para Guajuapan, este sitio adquirió un enorme valor simbólico. La ciudad comenzó a identificarse con la idea de resistencia frente a un enemigo superior. Durante el siglo XIX, esa memoria fue incorporada en la construcción de la identidad local y nacional. De ahí surgieron celebraciones como el Pendón, las ceremonias cívicas y diversos monumentos dedicados a Trujano y a Morelos. Aunque este evento fue un trauma social, también fue el crisol del orgullo oaxaqueño, que rompió el aislamiento histórico del pueblo y lo dotó de estatus simbólico de comunidad heroica. A finales del siglo XIX, bajo el Porfiriato, Oaxaca creció económicamente, pero bajo una tremenda desigualdad. Cuando estalló la revolución en 1910, la Mixteca Baja se convirtió en un territorio de disputa constante. La organización social en Oaxaca opera en dos niveles: el centro urbano, que funciona bajo lógicas modernas, burocráticas y comerciales, y sus barrios tradicionales y agencias municipales, donde aún laten con fuerza las estructuras comunitarias mesoamericanas y coloniales adaptadas al siglo XXI. En la Mixteca Baja, el parentesco biológico no es suficiente para sostener a un individuo. El compadrazgo es la institución por excelencia que teje alianzas duraderas. Es una compleja red de seguridad económica. No se elige un padrino solo por afecto, se elige para construir un seguro social. En momentos de crisis, enfermedad, muerte, malas cosechas o de fiestas, bodas, 15 años, los compadres son los primeros en aportar dinero, mano de obra, alimento o resguardo. Además del bautismo y la confirmación, existen compadrazgos de graduación, de comunión e históricamente de techado de casas, cuando se terminaba de construir una vivienda o de levantada de cruz en los ritos funerarios. Romper la palabra o tener un conflicto con un compadre es un tabú social grave en esta comunidad. Debido a la migración masiva iniciada en los años 70 y 80 hacia Estados Unidos, principalmente al área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, Oaxaca se convirtió en una comunidad transnacional. Basados en los clubes de oriundos, donde los oaxaqueños, en los márgenes de los ríos Hudson, se organizan en comités. Desde el extranjero participan activamente en la vida política y social de su tierra natal. Un migrante que lleva 20 años viviendo en Brooklyn puede seguir siendo considerado un miembro activo de su barrio o agencia en Oaxaca si cumple con sus cuotas financieras para la fiesta patronal, la pavimentación de una calle o la remodelación de la iglesia. El dinero enviado es una forma de mantener el estatus y el derecho de pertenencia a la comunidad. Oaxaca envía al extranjero mano de obra, cultura, identidad, música, mayordomos y religiosidad, y a cambio recibe remesas familiares y fondos colectivos. Aunque se rige formalmente por el sistema de partidos políticos, el tequio o trabajo comunitario no remunerado sigue siendo el motor de la cohesión en las agencias y colonias de la periferia. La faena es obligatoria para los jefes de la familia en las agencias. Consiste en jornadas de trabajo para limpiar los caminos antes de las lluvias, arreglar las escuelas locales o deshebrar el panteón, o colaborar en la introducción de servicios como el agua potable o el drenaje. Quien no cumple con el tequio o la faena se enfrenta al ostracismo, el rechazo de sus vecinos, multas económicas impuestas por la asamblea local o la negación de servicios comunitarios, como el derecho a enterrar a sus muertos en el panteón de la agencia o el acceso al agua. El trabajo comunitario es, por lo tanto, el boleto de entrada para ser considerado un ciudadano respetable. Incluso en el contexto urbano de Oaxaca, el sistema de cargos, una jerarquía civil y religiosa que los miembros de la comunidad deben escalar, estructura la vida social a través de las fiestas de los barrios. Ser nombrado mayordomo del santo patrono de un barrio o agencia es el honor más alto, pero también una carga económica y organizativa. El mayordomo y su familia extendida deben financiar la comida para cientos de personas, la música de la banda de viento, los cohetes y los adornos de la iglesia. La mayordomía es un mecanismo de redistribución de la riqueza. Quien ha acumulado dinero, muchas veces gracias a las remesas del norte, lo gasta en la fiesta comunitaria. A cambio de perder capital financiero, el individuo gana algo mucho más valioso en el código mixteco: prestigio social, respeto y autoridad moral ante la comunidad.
En el centro de la ciudad, la toma de decisiones pasa por el cabildo municipal, pero en las agencias de Huajuapan la asamblea es la máxima autoridad. Es el espacio donde se ejerce la democracia directa. Los hombres y cada vez más mujeres de la comunidad se reúnen los domingos para discutir desde los linderos de las tierras, el destino de los recursos económicos, hasta la resolución de conflictos menores entre vecinos. La voz de los caracterizados, o los ancianos que ya cumplieron con todos los cargos de la comunidad, tienen un peso fundamental en las deliberaciones. Los oaxaqueños, frente al individualismo urbano moderno, definen su identidad colectiva mediante el trabajo compartido, el parentesco ritual y el cordón umbilical económico y cultural que los conecta con sus migrantes en el extranjero. Huajuapan no produce grandes volúmenes industriales, pero tiene una ubicación geográfica privilegiada que conecta a Oaxaca con los estados de Puebla y Guerrero. Funciona como un pueblo central o un imán regional. Los días de mercado, particularmente los domingos y plazas tradicionales, la fisonomía de la ciudad cambia por completo. Es un espacio para comprar y es el punto de encuentro de comunidades mixtecas, triquis y chocholtecas que bajan de la sierra. Aunque cada vez es más escaso, en las periferias del mercado tradicional aún se practica el trueque, un intercambio directo de productos sin mediación del dinero. Una mujer de una agencia puede cambiar un manojo de guajes o pitayas por un kilo de frijol o una pieza de pan de yema. El intercambio mide el valor de la necesidad y el respeto mutuo, no solo el precio del mercado formal. La palma es, quizá, el símbolo más profundo de la economía social e indígena de la Mixteca Baja. En las agencias y municipios circunvecinos que dependen económicamente de Huajuapan, el tejido de palma es una labor omnipresente. Tradicionalmente, tejer palma, hacer petates, sombreros, tenates, no interrumpe otras actividades. Las mujeres e infantes tejen mientras caminan, cuidando los chivos, mientras platican en el patio o mientras esperan el transporte. Es una economía de microingresos de subsistencia. El problema clave es la cadena de valor. Los artesanos invierten horas de trabajo minucioso para recibir pagos mínimos de los intermediarios locales o foráneos, quienes finalmente comercializan los productos en las ciudades. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido cooperativas de mujeres que buscan saltarse el intermediario para darle un sentido de economía solidaria y justa a su trabajo. La tradición de la matanza y el mole de caderas es un fenómeno económico y ritual único que ocurre cada año entre los meses de octubre y noviembre, compartiéndose históricamente con la región vecina de Tehuacán, Puebla. Durante meses, los hatos de chivo son conducidos por pastores a través de los cerros secos de la Mixteca, alimentándose solo de plantas de la región y consumiendo cantidades controladas de sal sin probar agua directa. Esto le da a la carne un sabor y consistencia únicos. Históricamente, las haciendas de matanzas empleaban a cientos de personas de las agencias de Huajuapan en labores muy específicas. Los matanceros, los encargados del chito, carne seca y salada, las fritadoras de vísceras, etc. Hoy en día, la derrama económica se traslada al sector restaurantero y turístico en el Festival del Mole de Caderas, convirtiendo en desecho histórico los huesos de la cadera del chivo en un platillo de alta cocina y un motor financiero estacional. En Huajuapan, la fe católica se fusiona con la memoria histórica. La fiesta del Señor de los Corazones es la celebración religiosa más importante y constituye un ejemplo muy claro de cómo una festividad católica terminó fusionándose con la memoria histórica de la ciudad y con formas de organización comunitaria de origen indígena. Su celebración principal tiene lugar cada 24 de julio, aunque el novenario comienza el 14, y durante 10 días participan distintos barrios, gremios e instituciones. El origen de la devoción está ligado a una imagen de Cristo crucificado conocida popularmente como el Cristo Moreno. Según la tradición local, la imagen llegó desde Puebla durante la época colonial y terminó permaneciendo en Huajuapan porque, de manera milagrosa, ya no pudo ser trasladada. El hecho histórico que transformó esta devoción ocurrió durante el sitio de Huajuapan en 1812. Los habitantes realizaron una procesión y encomendaron la defensa de la población al Cristo. Poco después llegó el ejército de Morelos y rompió el sitio. Desde entonces, gran parte de la población interpretó la victoria como una intervención milagrosa del Señor de los Corazones y la imagen quedó asociada al título de Libertador de Huajuapan. El momento central de la fiesta es la gran procesión del 24 de julio. Desde muy temprano, cientos de familias, escuelas, comerciantes, barrios y asociaciones comienzan a elaborar tapetes de acerrín colorado sobre las principales calles de la ciudad. Estos tapetes forman una alfombra continua de aproximadamente 5 kilómetros por donde pasa la imagen del Cristo. Los diseños incluyen flores, aves, grecas mixtecas, códices, escenas religiosas y símbolos de Huajuapan. Una característica interesante es que esta tradición de los tapetes no es antigua. Fue introducida en 1992 y se consolidó al año siguiente, inspirándose en otras festividades mexicanas donde existen alfombras efímeras. Con el tiempo terminó convirtiéndose en uno de los elementos más representativos de la celebración. Esta práctica es un ejemplo de trabajo festivo efímero y colectivo. Barrios enteros pasan la noche en vela tiñendo y acomodando el acerrín con moldes tradicionales.
El espacio por donde pasa el Cristo se vuelve sagrado por unas horas y luego desaparece, simbolizando la devoción, el desapego y la ofrenda comunitaria. Para el pensamiento mixteco antiguo y contemporáneo, la naturaleza está viva. Los cerros, cuevas y ríos, más allá de la geografía, son portales hacia lo sagrado o lo sobrenatural. En la tradición oral local, las zonas arqueológicas y los cerros secos albergan encantos. Se dice que en fechas específicas, como la medianoche y el Año Nuevo o el Día de San Juan, se abren portales en las cuevas del cerro que muestran ciudades de oro prehispánicas. Quien entra puede quedarse atrapado en el tiempo del mito, donde una noche equivale a 100 años en el mundo real. La Matlacigua o la Macha es un mito muy extendido por el México rural, pero con fuerte arraigo en los caminos áridos de la Mixteca. Habla de una mujer hermosa vestida de blanco que atrae a los hombres trasnochadores o alcoholizados hacia los barrancos o ríos secos. Funciona como un relato de control social y moral, tradicional en una comunidad que históricamente valoraba la cohesión familiar y el orden nocturno. Los símbolos de Guajuapan están profundamente marcados por el paisaje semiárido y el dolor de la separación migratoria. La canción mixteca es un símbolo de identidad transnacional. Cuando suena en las fiestas patronales de Guajuapan o en festivales en Estados Unidos, provoca un llanto colectivo. El símbolo del suelo donde es nacido cohesiona a la comunidad sin importar la distancia física. La danza del jarabe mixteco es el corazón estético del municipio. A través del zapateado y el cortejo representa la indumentaria tradicional, el sombrero de palma, los guaraches de 3 caídas, el calzón de manta y el espectacular vestido de la mujer mixteca de 7 listones. Las interacciones diarias muestran una comunidad que equilibra la urbanización moderna con la cortesía y los tiempos del México antiguo. Las tardes en Guajuapan tienen su propio ritmo. El zócalo y los pasajes de los portales funcionan como el centro político y el espacio de socialización informal de la ciudad. Aquí se encuentran los políticos, los comerciantes, los ancianos y los jóvenes. Tomarse una nieve tradicional de pasta, comer unos esquites con chilito o comprar unos guajes en la banqueta estructura el encuentro cotidiano de las distintas clases sociales. En las interacciones cotidianas de la agencia y barrios tradicionales, saludar a los caracterizados con un ligero asentamiento de cabeza o una formalidad verbal sigue siendo una norma de etiqueta comunitaria. Las prisas urbanas aún no destruyen el valor de la palabra empeñada y el saludo directo. El intercambio cotidiano está mediado por el sazón local. Invitar un taco de chito, compartir el mole de fiesta, comprar el pan de yema o beber un atole de grano son actos cotidianos que refuerzan la confianza mutua y la hospitalidad mixteca.